Miren estos dibujos donde hacen una burla sobre la salvación cristiana. Acepto a Jesús como mi Salvador. Sí. Estos dibujos animados se llaman Family Guy. En España creo que se traduce como padre de familia. No sé cómo se traduce en otros países de habla hispana, porque yo sé que a veces cambia el título, ¿no?, de la serie o de la película. La realidad es que antes de hacer el comentario más preciso sobre el tema de esta burla que hacen de la salvación, sí que cabe mencionar que en su totalidad estos dibujos no aportan nada bueno. A mí me resultaría extraño que una persona cristiana que sostiene unos valores cristianos pudiera divertirse y entretenerse viendo regularmente dibujos de este tipo. Yo sé, hermanos, que no podemos decirle a una persona, ver la tele es pecado, y tampoco somos quien para decir y escoger por las personas qué deben ver y qué no deben ver. Pero a la luz de lo que Pablo decía, de que todo es lícito, todo lo puedo, pero que no todo conviene, no todo edifica, y sabiendo también que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Es necesario que seamos selectivos en el contenido que traemos a nuestra casa. Obviamente, cosas que aparecen en esa serie violentan, pero radicalmente, los principios cristianos, los modelos de familia, personas y la inmoralidad que se promueven, vicios que se promueven, lenguaje que se promueve y tantas otras cosas. Más allá de que en más de una escena se han hecho burlas sobre la fe cristiana, burlas sobre el Señor Jesús, todo de manera cómica, ¿no? Son solo dibujos, es comedia, hay que tomárselo de manera divertida. Y bueno, si algún creyente se siente cómodo cuando dibujos animados ponen ante sus ojos algo que Dios dice que es pecado, algo que Dios dice que aborrece, algo que Dios dice que él abomina, y el creyente es capaz de divertirse y reírse con una escena de algo que Dios odia, yo cuestionaría por lo menos mi madurez espiritual o incluso el grado de preocupación que tengo sobre las cosas que llegan a mi corazón en el proceso de santificación, porque todos nosotros somos influenciables y por eso nos cuidamos, ¿no?, de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchan nuestros oídos, porque todo nos afecta. Y ya, como decimos aquí en mi casa bastantes veces, en nuestro hogar decimos mucho, ya bastante tenemos con nuestros pecados, ya bastante tenemos con nuestras luchas como para sumar cosas que nos sean de más tropiezo y que puedan poner todavía más trabas y dificultades en ese proceso de santificación. Todos tenemos luchas, ¿verdad?, con ciertas áreas de nuestra vida. ¿Cuánto más tendremos si además nos llenamos de contenido que no aporta absolutamente nada e incluso que es contrario a los principios cristianos? Pero bueno, ahí cada quien toma la decisión, ¿no?, de lo que quiere ver y de lo que no quiere ver. Para mí ese tipo de dibujos y ese tipo de contenido no aporta nada bueno, ni siquiera nada edificante a nuestro hogar, y por mucho que sea comedia, yo intentaría buscar siempre un tipo de comedia un poco más saludable y que violente menos los principios bíblicos. Aunque cabe mencionar que en el tiempo en que vivimos cada vez está más difícil poder ver una película, una serie y mucho más dibujos animados de comedia. Pero ahora sí, en cuanto a lo que mencionan sobre la salvación, ¿cuál es la escena? Bueno, sabemos que es un personaje que tuvo una peculiaridad en la historia de los Estados Unidos, con cosas que sucedieron, que fue buscado, capturado, bueno, cazado, y que bueno, todo el mundo sabe quién es. No podemos pronunciar ciertos nombres, ¿no? Es el señor Osama, pero no podemos pronunciar ciertas palabras, definir mejor quién es, pero yo creo que la mayoría de personas debe saber a qué personaje se refiere esa escena de dibujos. Pero mira lo que muestran, ¿no? Muestran como que 20 segundos antes de morir, un momentito antes de morir, unos segundos antes de morir, simplemente dice, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, acepto a Jesús como mi Salvador, y ¡pam!, lo matan y aparece en el cielo. Y lo hacen como una burla, ¿no? Como que mira la vida cristiana en cuanto a la salvación, cómo la entienden, ¿no? Que tú vives una vida
pecando, haciendo atrocidades como hacía ese hombre, ¿no? Cometiendo todo tipo de delitos, tirándote al pecado de cabeza y luego al final, solo en los últimos segundos, tienes que repetir, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador y ya, se acabó, eres salvo. Ahora, ¿tiene parte de verdad lo que dice? ¿Puede ser alguien salvo en el último momento de su vida? ¿Es así de sencillo el tema de la salvación, como vive como quieras y solamente repite una frase al final? Bueno, vamos a matizar ciertas cosas para que nadie se confunda. Número uno, sí. Creo que una persona puede ser salva en el último momento de su vida a pesar de haber llevado una vida de pecado. Sí que lo creo, a la luz de la palabra. Porque ustedes pueden ver que existe una parábola del Señor Jesús donde hay unos trabajadores que trabajan una parte del día, otros trabajadores que trabajan más parte del día, otros trabajadores que trabajan muy poquito y al final todos reciben el mismo salario. Y algunos se enfadan, ¿no? Como diciendo, yo llevo aquí trabajando todo el día y recibo lo mismo que ese que ha trabajado solo un poquito. Ahora lean más a fondo esa parábola y entiendan la enseñanza que Jesús está trayendo. Pero podríamos pensar en un personaje muy claro en las Escrituras, el malhechor de la cruz que finalmente cree en el Señor Jesucristo. Una vida de pecado, una vida de espaldas a Dios, una vida haciendo cosas que Dios llama malas, una vida cometiendo atrocidades de todo tipo, quizá robando, matando y haciendo todo tipo de cosas, pero en aquella cruz, salvo en el último momento de su vida. No, no digo el último segundo, pero los últimos instantes de su vida. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor Jesús se lo dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros sabemos que la salvación del malhechor en la cruz es una evidencia de que mientras hay vida, hay esperanza y que una persona sí puede ser salva en el último momento de su vida. Juan Manuel está diciendo que vivan pecando, que en el último momento se pueden arrepentir. Yo no les estoy diciendo a la gente que vivan pecando. Yo llamo a la gente a arrepentirse hoy. Yo llamo a la gente a poner su fe en Cristo hoy. Y yo llamo a la gente a vivir para la gloria de Dios hoy. Pero es una realidad bíblica, eso nadie lo puede negar. Si te parece mejor o peor, eso ya es un asunto de tu corazón. Pero tú mira el malhechor de la cruz, mira la parábola que te mencioné y te darás cuenta de algo. La salvación puede alcanzar a una persona en el último momento de su vida. ¿Por qué vamos a predicar a personas que están agonizando en un hospital? ¿Por qué vamos a predicar a personas que están falleciendo en un hospital en sus momentos finales de su vida? ¿Por qué vamos? ¿Por qué les lanzamos el mensaje? ¿Por qué predicamos una vez más? Porque tenemos la esperanza que aunque sea en su último momento, en el último día de su vida, haya salvación. Pero ahí viene el segundo punto, y esto para mí es algo importante. No se trata de repetir una oración. Es que entonces es muy fácil, haz lo que quieras y al final repite una oración. No se trata de eso. Nosotros vemos ciertas palabras en la Escritura que son claras en cuanto a la salvación. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed el Evangelio. Eso es un mensaje evidente que vemos en los Evangelios. Es un mensaje que vemos proclamar a los apóstoles. Por lo tanto, no es repite una oración. Yo no veo a Jesús diciéndole a la gente repite una oración. Yo no veo a Pablo diciéndole a la gente repite una oración y ya se acabó, eres salvo. No, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe en el Evangelio, fe depositada en el Señor Jesucristo, tiene que haber conversión. ¿Que puede pasar en el último momento de su vida? Sí, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, no repetir una oración. He ahí el kit de la cuestión, que no se trata de repetir una oración y ya, repite conmigo, yo soy fulanito, reconozco mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. No, no es repetir una oración, es que haya un verdadero arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento, una verdadera convicción de pecado, un verdadero reconocimiento de nuestra maldad y que merecemos el infierno, y luego una fe puesta en Cristo como nuestra única esperanza de salvación. ¿La conversión puede pasar en el final de nuestras vidas? Sí, pero no se trata de repetir una oración, pero sí Dios milagrosamente, poderosamente puede salvar a un pecador, puede traerle convicción de pecado y concederle fe en el último momento de su vida. Pero claramente eso no es no es algo muy común en personas que piensan, vivo como quiero y en el último momento de mi vida pido perdón. No,
porque probablemente podrán decir, perdóname, podrán pronunciar una oración por miedo al infierno, por las dudas, quién sabe qué pasará, yo por si acaso hago la oración del pecador, pero no será sincero. No se habrán sentido realmente pecadores, no habrán reconocido verdaderamente una vida miserable y simplemente habrán cumplido un protocolo con una oración o un rezo o cualquier cosa para, por si acaso, que Dios tenga en cuenta que repetí esto. Eso no funciona. Por eso, amados hermanos, el hecho de repetir a alguien una oración en una iglesia, en un culto y ya declararlo salvo, muchas veces eso no ha acertado. ¿Cuántas personas conoce usted mismo que está viendo este vídeo que repitieron una oración, que fueron bautizadas y que no están en los caminos del Señor? ¿Cuántas personas conoce usted que repitieron una oración, que profesaron a Cristo en una campaña, en un evento, en un culto y luego pues les duró solo un tiempecito? Por eso no está bien cuando directamente declaramos salvos a personas por repetir una oración. ¿Por qué? Porque las oraciones se pueden hacer muchas veces fruto de un momento emocional, de una tristeza, del remordimiento, de que alguien te insista, de muchas cosas. Estamos sujetos a muchas variantes que pueden llevarnos a repetir una oración. Pero pastor, hay gente que el día que hizo esa oración realmente fue el día de su salvación. Sí, hay gente que coincidió. Hay gente que el día de su salvación coincidió con que la profesión de fe que hizo fue completamente sincera. Pero la profesión de fe en esa oración del pecador, como la llaman, no es lo que le salvó, sino esa conversión, ese arrepentimiento y esa fe en el Señor Jesucristo. ¿Puede una persona ser salva en el último momento de su vida? Puede. La Biblia es clara en cuanto a eso. ¿Debería el pecador esperar al último momento? No, por muchísimos motivos. Uno, porque probablemente su arrepentimiento no será sincero. Dos, porque probablemente lo único que hará es un protocolo religioso para ver qué pasa después, pero no tendrá ningún pesar por sus pecados. Tres, porque no sabemos si ese último momento nos va a pillar en aviso o va a venir repentino y no estaremos preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia a prestar cuentas delante de ese juicio que todos vamos a enfrentar. Entonces son bastantes variantes las que nos lleva a considerar que debemos predicar el Evangelio y llamar al pecador a arrepentirse hoy de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. También cabe mencionar, y esto es una cosa que digo como creyente, que si alguna persona piensa, bueno, yo prefiero seguir disfrutando, entre comillas, del mundo y me arrepiento al final, tú estás más ciego de lo que pensaba. Porque cuando uno ha conocido a Cristo, cuando uno es salvo, cuando uno ha nacido de nuevo, ¿saben cuál es la realidad? Que lo del mundo no es disfrute, que lo del mundo no es gozo verdadero y que todo eso al final son tinieblas y un engaño del propio pecado de nuestra carne y de Satanás, que lo único que hace es cegarnos en prácticas y esclavitudes pecaminosas, creyendo que somos libres y disfrutamos, pero la realidad es que con la salvación encontramos la verdadera plenitud, gozo y paz en Cristo Jesús. Yo disfruto la vida y la disfruto desde el momento que conocí a Cristo. Antes la malgastaba, la perdía y simplemente era esclavo de mis pasiones y de mis concupiscencias. Espero que el Señor alcance a muchos pecadores hoy, no solo por su salvación, sino por el maravilloso deleite que es vivir una vida en Cristo Jesús. Espero que puedan comentar este vídeo. ¿Qué piensan ustedes? Dejen su opinión. Yo creo que sí a la luz de la palabra, pero ¿piensan ustedes que realmente puede haber salvación en el último momento de nuestras vidas? Coméntenlo aquí. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.